Buenos días, Isabel. Muchas gracias por aceptar la invitación de Curso UX. ¿Qué te parece si comenzamos con una breve ficha biográfica? Vale, sí, sí, muchas gracias. Estudié diseño de interiores y diseño de producto allá por los años 60. Estuve trabajando unos 5 años, 5 o 6 años en estudios de diseño y arquitectura técnica. Y por un azar de la vida, cuando me quedé sin trabajo, fui a parar a la Escola Massana, una escuela municipal de Barcelona que tiene mucho prestigio. Y ahí me presenté ofreciendo un curso de historia del diseño, ¿no? Porque cuando yo estudiaba diseño, mis profesores ya me lo decían. Me decían, oye, tienes que dejar el diseño y irte a la universidad. Porque entonces el diseño no era una carrera universitaria. Pero yo no les hacía caso. Pero bueno, me encontré dando clases de diseño, pero también de historia del diseño. Y me di cuenta que esto me gustaba muchísimo, ¿no? Empecé a escribir, a publicar y cuando tenía 45 años me encontré en una situación económica buena y con tiempo disponible. Me fui a la universidad a estudiar historia, porque para ser profesional de la historia hay que estudiar, si quieres hacerlo bien no puedes ser autodidacta. Y entonces, bueno, me encantó. Estudié historia del arte porque era lo que más se acercaba a lo mío, porque claro, yo no me podía licenciar en historia del diseño, no existía. Y entonces me hice la licenciatura, el máster y el doctorado, todo, todo, todo. Y fue un esfuerzo enorme porque lo hice trabajando todo esto, pero estoy muy contenta de haberlo hecho, muy contenta. Para conocerte un poco mejor, ¿nos hablas de algún hobby? Bueno, mis hobbies son la jardinería, tengo una terraza llena de plantas y me encanta la jardinería, en general el trabajo manual, todo lo que sea trabajo manual me encanta, también leer, salir con mis amigos, bueno, lo normal, escuchar música. Aunque estás jubilada, sigues muy activa. Si no me equivoco, tu energía se vuelca ahora en la Fundación Historia del Diseño. Sí, 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 sí. Bueno, en el 2006, mi padre empezó a transferirnos la herencia. Mi padre ahora tiene casi 100 años. Hizo muy bien porque los hijos ya somos bastante mayores. Y entonces pensé, bueno, pero ¿qué hago yo con este patrimonio? ¿No? Y quiero ponerlo al servicio de la sociedad. Y pensé en hacer una fundación de lo que yo sabía hacer, ¿no? Que es historia del diseño. También me parecía que aquí había un hueco, es decir, am, como ha ocurrido con la Asociación Británica o el ICDHS, que es la Asociación Internacional, am, la historia del diseño no está muy desarrollada. Y entonces me pareció que este hueco en España lo podía cubrir esta fundación, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos de la fundación son investigar, difundir y promover la historia del diseño. Estos son los objetivos generales. Luego, a nivel práctico, ¿esto cómo se concreta? Pues se concreta, bueno, la verdad es que hacemos un congreso cada año. Un año, a ver si lo digo bien, los impares no, los impares es un congreso de moda y textil y los pares un congreso de teoría, ¿no? El que hemos conseguido con estos congresos, ya llevamos como 8, es visibilizar el colectivo. Es decir, no sabíamos si existíamos, ¿no? Y bueno, sí, sí, la gente acude con mucha ilusión a los congresos, los investigadores son muy activos, hay gente buenísima, investigando en archivos, bibliotecas, tanto en los campos del diseño gráfico como el diseño de producto, como de interiores, como de moda, también de moda y textil. Nos está llegando gente muy buena.
Y entonces, a partir de estos congresos, siempre que podemos, publicamos libros, o de papel, o online, según el presupuesto que tengamos, ¿no? Y también hacemos otras actividades más divulgativas. Ahora estamos empezando con unos diálogos a través de las fronteras, por ejemplo, unos diálogos entre expertos en diseño, sobre todo de historia contemporánea, que gracias a lo que estamos haciendo ahora tú y yo, pues lo podemos hacer. Pues ahora el próximo diálogo es un historiador de Santiago de Chile y una que vive en Londres, y, y haremos un diálogo sobre el diseño de la disidencia, ¿no? Y claro, con estas nuevas tecnologías esto es muy Ujú. fácil y muy divertido, Mm. muy divertido. Entonces, en la fundación, am, bueno, pues como digo, siempre queremos hacer más cosas del presupuesto que tenemos, pero vamos avanzando. También tenemos una cierta responsabilidad en el tema patrimonial, es decir, no es que nosotros nos responsabilicemos de la conservación del patrimonio del diseño, pero sí que nos hemos dado cuenta, y aquí tenemos que emprender acciones, de que el patrimonio documental del diseño, ¿no? Está en peligro porque hay empresas que cierran y tiran toda la documentación de proyectos, catálogos, fotografías, lo tiran, y esto es un patrimonio documental que se pierde terrible, ¿no? Ahora un caso muy interesante y muy positivo que se ha vivido es cuando cerró la tienda Vinson, que tenía tienda en Barcelona y en Madrid, pero en Barcelona muchísimos años, desde antes de la guerra. Pues esta tienda dio todo su archivo documental al Museo del Diseño. Inmediatamente se hizo un libro muy Ujú. bueno de la historia de la tienda, ¿no? Ujú. Entonces, este es un caso interesante de salvación de patrimonio documental. Pero bueno, no es lo normal, ¿eh? Lo normal es que te enteras que cierran empresas y tiran todo. O a veces no cierran, se cambian de edificio y aprovechan para tirar. Ujú. Y este patrimonio documental lo necesitamos los historiadores para reconstruir, ¿no? Para reconstruir el pasado. Ujú. Te iba a preguntar, ¿en esos congresos o en los diálogos están dirigidos también a la gente joven? ¿Conseguís llegar a nuevas generaciones o fundamentalmente son investigadores ya consolidados? Bueno, nosotros, yo digo, hemos estado viendo, nuestro público son investigadores consolidados y estudiantes de doctorado. Ujú. ¿Eh? Gente, claro, nos viene gente a presentar tesis doctorales pues, muy interesantes, muy Ujú. interesantes. Damos un salto en el tiempo, a los años 70. ¿Cuál ha sido tu trayectoria y, en paralelo, la del sector del diseño? Se ha inaugurado la exposición permanente del Museo del Diseño, que tiene un recorrido histórico, que yo la recomiendo mucho, es una exposición que se llama Objetos Comunes, ¿no? Y traza esta línea y se ve muy bien a través de los objetos. Pero bueno, yo te diría que, por ejemplo, en España hubo un ensayo de modernización durante la Segunda República, ¿no? En los años 30, que duró muy poco, desgraciadamente. Luego hubo 20, 30 años larguísimos de posguerra y de conservadurismo a ultranza, ¿no? Que fueron catastróficos, catastróficos. Luego en los años 50 ya vamos viendo arquitectos modernos que recogen la tradición de la vanguardia funcionalista. Vemos arquitectos modernos que empiezan a diseñar muebles para equipar las casas que diseñan, porque en el mercado no había. Y en los años 60, ya con la llegada de la sociedad de consumo, pues ya empiezan a aparecer escuelas de diseño, asociaciones de diseñadores. Bueno, la situación empieza a normalizarse. Luego en los años 70 tenemos unos años de transición, hasta los años 80, que los años 80 es un boom del diseño total, ¿no?
del diseño posmoderno, de un estilo muy determinado. Y en los años 90 pues ya tenemos una situación de consolidación. En los años 90 los diseñadores que estudiaron en los años 60 ya han llegado a su madurez, son muy buenos y, y bueno, es una trayectoria. Hay un libro muy bueno, muy poco conocido, de Guy Juliet, de un historiador inglés, que hizo un libro que se llama Nuevo Diseño Español, y también hay otro de Julie Capella y Kim Darrea que explican muy bien esta evolución, y también hay el libro de Rosalía Torrent, ¿no? Hay libros que explican eso, el libro de cátedra de Rosalía Torrent. Has escrito y publicado numerosos libros y artículos y has participado en congresos internacionales sobre diseño. En primer lugar, me gustaría destacar qué es El diseño, un libro para estudiantes que se publicó en 1991 y que se sigue reeditando actualizado hoy en día. Bueno, este libro es un libro que me lo encargaron en el 91 para una colección de libros para jóvenes. Salió este libro, los primeros libros de la colección fueron este y en catalán y uno sobre historia del rock, creo que era, ¿no? Entonces lo publiqué en catalán, edición editorial Columna. Y bueno, estas son 2 portadas, pero hay un montón de portadas porque cada edición era una nueva portada, ¿no? Y no sé por qué la editorial se empeñó en poner La lámpara de Coder. Yo siempre les decía, pero es que esto no es una monografía sobre Coder. Pero bueno, no me hacían ningún caso, ¿no? Hasta que como tuve la suerte de que este librito, porque es un libro muy delgadito y muy barato, porque no le puse ilustraciones. Y entonces, bueno, la editorial no lo quería publicar en castellano, se lo ofrecí a Gustavo Gili, enseguida me dijeron que sí. Claro, entre medio habían pasado muchos años, yo en cada reedición hacía una actualización, y esta última edición pues es la más actualizada, evidentemente, ¿no? Y este libro pues es un libro que se usa mucho en el bachillerato. Es un libro de introducción, claramente, aunque también lo utilizan personas que no son estudiantes de bachillerato, como periodistas o gente que tiene que tener una comprensión rápida de lo que es el diseño, ¿no? Y bueno, pues se vende también en América Latina. Tengo amigos en México y en Santiago del Chile que a veces me fotografían escaparates de librerías con este librito. Muy bien, Pero bueno, desde luego es mi bestseller. No es el libro que me ha costado más esfuerzo, ni mucho menos. muy bien. También tienes una tesis doctoral que lleva por título El diseño de producto en el siglo XX, un Sí, experimento narrativo occidental. No sé si quieres contarnos algo, por qué decidiste ese enfoque, etcétera. sí, porque mira, yo di clases de historia del diseño durante 35 años. Historia del diseño y también de proyectos y otras cosas, ¿no? Siempre relacionado con el diseño, teoría del diseño, yo qué sé, ya públicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, estuve dando unos cuantos cursos en la Politécnica, tenía estudiantes de ingeniería y arquitectura. Y bueno, entonces me di cuenta que cada vez que montas una asignatura, tú estás montando un relato, ¿no? Y cuando escribes un libro, también estás montando un relato. No es un relato de ficción, ¿no? Porque tú te basas en documentos y en fuentes fiables, pero es un relato. Entonces, bueno, me metí en el tema del relato, ¿no? Y entonces empecé a estudiar los teóricos del relato, como Hayden White, a ver cuáles eran los relatos que habían construido los historiadores y qué relatos, en mi opinión, hacían falta. Por ejemplo, para mí hacían falta 4 relatos. Uno era la historia de la profesión,
Otra era la historia de la enseñanza, porque, bueno, sí, se ha escrito mucho sobre la Bauhaus y la escuela de Ulm, pero la enseñanza del diseño es una cosa mucho más global, ¿no? Luego, el tema de los estilos, porque a veces se confunden los estilos con otras cosas, que el estilo es el estilo, punto. Y luego también el tema del diseño y la política y la ética, ¿no? Este tema me apasionó, me apasionó. Sobre todo el tema del diseño y el fascismo. Ujú. Y el diseño en la Guerra Fría, sí, sí. Porque ahora, bueno, están saliendo libros y exposiciones sobre estos temas, ¿no? Mm. Ujú. Y para mí eran 4 relatos que no estaban hilvanados. Bueno, cada uno de ellos podría continuarlo in eternum, pero lo que ocurre es que cuando acabas una tesis acabas tan cansada que lo que quieres es perderla de vista, ¿no? Esto me ha pasado, últimamente me piden mucho que esté en tribunales de tesis y siempre animo a los doctorados a continuar y muchas veces no continúan porque es una cosa psicológica, acabas realmente agotada, ¿no? Ujú, ujú. Sí, muy bien. ¿Y querías hablarnos de otros de tus libros? Bueno, yo escribí, lo que pasa es que no tengo aquí las portadas, ¿no? Pero en el 84 escribí un libro de iniciación a la historia del diseño industrial en catalán, que estuvo 30 años en el mercado. Ahora ya está descatalogado, pero 30 años es mucho. Se convirtió en el manual por excelencia de la historia del diseño en Cataluña, Valencia y Mallorca, ¿no? Y bueno, lo descatalogaron el año pasado, estuvo 30 años. Después escribí a La idea y la materia, que es un libro que le tengo mucho cariño. Era sobre los orígenes del diseño de producto, un libro que le tenía mucho cariño porque encontré en la reserva de la Escuela de Ingenieros unos grabados de la era de la Revolución Industrial, unos grabados preciosos y a libros libres de derechos, porque eran muy antiguos, ¿no? Y entonces incluimos estos grabados en el libro. Este libro está actualmente descatalogado, entonces lo he subido a academia.edu sin los grabados, claro, porque la maquetación era propiedad de Gustavo Gili, pero el texto está y se llama La idea y la materia. Ujú. Después escribí otro libro que se llamaba Nostalgia y diseño, el consumo de la historia, que eran una serie de reflexiones sobre la relación del diseño con la relación de la vida cotidiana con el pasado. Y bueno, eran unas clases que di, y un día el editor de Santa Cole me dijo, oye, ¿tienes algo para publicar? Y digo, mira, tengo unas clases sobre el tema de la nostalgia y el pasado y los objetos y lo que es auténtico y lo que es genuino y, bueno, las antigüedades y toda esta relación que tenemos, ambivalente que tenemos con los objetos, ¿no? Y entonces me dijo, pues qué, ¿no? Y lo escribí y salió este libro de Nostalgia y Diseño, que era un conjunto de artículos que también tengo en academia.edu, ¿no? Ujú. Y finalmente también escribí en 2011 un libro que no está descatalogado, que está en Editorial Designio, que se llama La historia y las teorías historiográficas del diseño, que es un libro de historiografía. Es decir, la historiografía es la historia de la historia. Y Ujú. entonces estuve mirando la evolución del pensamiento en historia del diseño a lo largo de los últimos 40, 50 años, en que, bueno, la historia del diseño ha pasado de ser una historia muy basada en la historia del arte, de grandes autores y grandes obras, a ser más una historia de la vida cotidiana y también una historia ahora sobre todo del flujo de los objetos en la globalización. Sí, justo te quería preguntar, ¿hay un espacio en tu obra para temas como el papel de la mujer en la historia del diseño o la presencia del diseño en la vida cotidiana? Temas como el supermercado, el hogar o la higiene aparecen en tus artículos. ¿De dónde nace todo este interés? Bueno, este interés nace porque precisamente durante unos años de mi vida
yo iba mucho a congresos, a los primeros congresos de historia del diseño. Los primeros se hicieron en Inglaterra, después ya más internacionales, y precisamente en mi libro de historiografía comento que fueron sobre todo los ingleses, bajo la influencia de los estudios culturales, lo que se llama Cultural Studies, que vi como ellos se interesaban mucho por esta historia de la vida cotidiana, esta historia, es una visión más antropológica y más progresista en el fondo, ¿no? De ver cómo la vida cotidiana es un campo semántico muy importante. En casa, en nuestras familias, hay un intercambio de símbolos y de signos muy importante que explican muy bien el estatus de la mujer, entre otras cosas, ¿no? Yo he aprendido mucho de los historiadores de la moda, porque también hacen este ejercicio, ¿no? Decodifican, decodifican los símbolos que hay en la moda de una manera que me parece muy perspicaz. Y creo que la historia de la vida cotidiana va por aquí. Me encanta, por ejemplo, la historia de los electrodomésticos, no solamente como objetos técnicos, sino también como objetos simbólicos, la comunicación visual, la publicidad. No sé, por ejemplo, el año pasado me pidieron un- una conferencia que hice con Isabel del Río sobre el hogar obrero o el hogar popular en la época de la transición, y en lugar de hablar de los objetos, hablé de la publicidad de los objetos, ¿no? Me ayudó la colección Alfaro Hoffman de Valencia, con los que tengo muy buena relación, y les dije, bueno, enviadme publicidad de electrodomésticos de esta época. Y nos dimos cuenta de que era una cosa tan machista, casi daba risa, ¿no? O sea, las mujeres en la publicidad de los electrodomésticos que estaban entrando con mucha fuerza en el hogar español, pues eran tratadas como imbéciles. Y es una publicidad que hoy yo creo que estaría prohibida. Entonces, claro, estos electrodomésticos que entran en el hogar como modelo de modernización, también entran en el hogar para reafirmar el papel doméstico de la mujer, ¿no? Entonces, estos temas me interesan mucho. Sí, sí. Por aquí he llegado también al feminismo, ¿no? No solamente a través del tema de las grandes diseñadoras olvidadas, que ahora ya están muy recuperadas, sino también a través de cómo la cultura material, ¿no?, se esfuerza en fijar a la mujer en unos estereotipos, ¿no? Y entonces no es tan inocente como parece la material. Me enviaste una conferencia tuya y me llamó la atención el caso del urbanismo que llega a provocar depresión en las mujeres. Sí, claro que sí. Bueno, era un caso, bueno, que sale en un libro de que tiene ya bastantes años, ¿no? Un barrio de casitas adosadas, un barrio moderno, de casitas modernas, que se hizo a las afueras de Londres para realojar a familias que habían sufrido bombardeos, ¿no? Entonces, allí se alojó familias jóvenes en casitas adosadas aisladas, y no se preveyó ni guarderías ni transporte público, porque los arquitectos pensaron que las amas de casa se quedarían en casa, cosa que no ocurrió, porque bueno, primero las mujeres estaban totalmente aisladas y sufrían depresiones, claro que sí, 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 hay entornos que provocan depresión, esto es indudable. Y el modelo de casita aislada que se ha puesto tanto de moda, ¿no?, en casitas inglesas, que le llaman aquí en España,
pues aísla a las familias, no potencia ningún sentimiento de comunidad. Y entonces las mujeres madres que se supone que se van a quedar en casa felices con estas casitas, pueden entrar fácilmente en depresión. Esto fue lo que ocurrió en el barrio de Harlow y entonces, pues claro, las mujeres se pusieron a trabajar y se encontraron de que no tenían ni guarderías ni transporte público, con lo cual resulta que los arquitectos lo proyectaron con unas ideas anticuadas sobre la feminidad, ¿no? Sí, sí, Una historia eso es así, muy interesante. eso es así. No sé si quieres alguna obra que te queda por comentar o seguimos avanzando. Seguimos avanzando. No, Mm, esto que quería decir, ¿no? Que el entorno en el que nos movemos no es neutro, no es ingenuo, ¿no? mm. Ujú. Y los diseñadores tienen mucho poder en sus manos. Y llegamos al siglo XXI. ¿Cómo encaja el diseño de interacción o el diseño UX en la historia del diseño? ¿Hay aspectos que lo hagan diferente? ¿Es una evolución o una ruptura? Mira, yo estuve mirando tu curso, no tengo tiempo de hacerlo, pero estuve mirando la muestra que me enviaste. Me pareció muy interesante. Me pareció una metodología muy avanzada y muy sofisticada para hacer frente a la complejidad. Es decir, toda en el siglo XXI, todo el diseño. Claro, a ver, todo el diseño de interacción. Me gustó mucho el concepto de arquitectura de la información, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Entonces me pareció sobre todo un desarrollo de una metodología. Si es una ruptura o es una continuidad, mira, yo no soy metodologista en el sentido de que no me considero una experta y expertos, a ver, los haylos, ¿eh? Entonces habría que mirar, por ejemplo, desde la obra de Christopher Jones, que publicó en el año 70 un libro famosísimo sobre metodología del diseño, y habría que ver hasta qué punto las metodologías que se usan ahora son una evolución de aquellas metodologías o no tienen nada que ver. Esto, esto los expertos en metodología lo tienen que decir, ¿no? Pero me parece muy interesante. Sobre todo porque, claro, el tema es hacer frente a la complejidad. ¿Cómo haces frente a una complejidad brutal que es la información hoy en día, ¿no? Ujú. Y un poco tu visión personal como usuaria, pero también diseñadora, historiadora del diseño, profesora, cuando te enfrentas a proyectos interactivos, a productos interactivos, ¿lo ves con otros ojos? ¿Tienes la tendencia a relacionarlo? Pues esto es muy diferente de un cartel publicitario. Mira, yo el año pasado estuve 18 meses trabajando con un diseñador, construyendo la web de la fundación, porque la empezamos de nuevo. Teníamos una antigua, muy sencillita, tenía 12 años y consideramos que no podíamos hacer una evolución, la teníamos que hacer nueva. Claro, en 14 años habíamos generado cantidad de información, ¿no? Entonces, fue muy complejo, muy complejo. Ah, eh, 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 mm, Crear el árbol de contenidos, dialogar con el diseñador cada día, porque es que estuvimos 18 meses trabajando casi cada día, ¿no? Luego también teníamos muchísimo material gráfico. Entonces, cómo convertir toda aquella complejidad que teníamos de material escrito, de material gráfico, en una cosa sencilla y navegable. Ujú, Entonces, bueno, fue complicado porque además el diseñador, que era muy entusiasta, quería ponerle muchas prestaciones a la web, ¿no? Y muchas imágenes y bueno, tanto yo como el patronato éramos más partidarios de la simplificación. Entonces aquí se mezclan problemas objetivos, problemas de navegación, con problemas estéticos, que es el tema del diseño, ¿no? Es ujú, decir, ujú. ¿cómo haces tú que esto se entienda
pero que en el caso nuestro no queríamos que fuera sobrecargado, ¿no? Entonces, y a lo mejor que no tuvieran tantas prestaciones. Y esto fue muy, bueno, te digo, 18 meses estuvimos trabajando. Ujú, ujú. Y ahora ya está terminada, pero fue, y además participaba mucha gente, participaban las dos chicas de la fundación, la que lleva a comunicación y proyectos, Ana, después también participaba Cecilia, que lleva la tienda y lleva administración, también participaba el patronato, una web de una empresa o de una fundación que tiene años ya de vida y que tiene muchísimo material para enseñar, ordenar todo esto, clasificarlo y ponerte en la piel del usuario para que lo entienda bien es complicado. A mí me costó muchísimo. Vale, si quieres pasamos a, bueno, te pedí que eligieras un libro, un objeto de diseño, si eres capaz de nombrar algún diseñador al que admires. ¿Te apetece que lo veamos? Bueno, así en general, más que decir, bueno, me gusta mucho tal o cual diseñador, te voy a decir que a mí me gusta mucho el diseño escandinavo. Ujú, Es decir, siempre que he viajado a países escandinavos, ya empecé muy joven, porque yo tenía una prima que vivía en Dinamarca, y cuando llegué a Dinamarca en 1970 aluciné. El diseño, y ahora cuando vas también, el diseño está presente en todo, en la ciudad, en los objetos, en la comunicación. Es un concepto que a mí me encanta y, y que también veo un diseño muy pensado para el ciudadano, ¿no? No tanto para el consumidor, sino para el ciudadano. Y bueno, yo creo que además IKEA, IKEA, creo que los españoles hemos aprendido el concepto de confort de IKEA, ¿no? De cómo puedes tener una casa con un diseño correcto, amigable, confortable, sencillo. Creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Porque aquí las casas antes no eran confortables, no lo eran. Como figura que no hace frío ujú. y hace calor, pues resulta que figura que... Pero yo creo que... Y que es sueco. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Dinamarca, en casa de mi prima, que se había casado hacía hace poco, le dije: "Ay, qué casa más mona tienes, ¿no? Qué muebles tan monos". Y me dijo: "Ah, esto es una cadena que se ha implantado ahora aquí en Dinamarca que se llama IKEA, y te puedes comprar los muebles desmontados y te los montas tú mismo", ¿no? Y te estoy hablando de 1970. Ujú, ujú. Sí, aquí Y está. conservo catálogos de IKEA, catálogos de papel, porque una vendedora me dijo: "Guárdelos, guárdelos, no los tire, porque son historia". Yo también guardo algunos, pero no sistemáticamente. No, yo tampoco, los últimos, los últimos. Muy bien. Antes me lo dejaban en el buzón cada año, ahora ya no. Ujú. Es que no hacen catálogos de papel, no, ya. Pues si quieres pasar la diapositiva o tenías Sí. algo más que mostrar. Bueno, también Sí, me preguntas, que te diga objetos, ¿no? sí, quería seleccionar o alguna obra de arte o algún objeto de diseño. Bueno, una obra de De arte, arte claro, las de que me museos. gustan están en museos, o sea que dejémoslo correr. Pero de objetos de mi vida cotidiana, que tengo muchos que me encantan, ah, pues tengo, por ejemplo, el Mini Primer MR2, que es un diseño de Gabriel Lluelles de 1964. Yo lo compré 10 años más tarde, yo creo que lo tengo del 74. Pero es una versión con un diseño muy alemán, muy neutro y funciona perfectamente, perfectamente. No hace bulto,
me parece que me lo regalaron. Iba con una serie de accesorios que nunca he utilizado, pero realmente es un producto fantástico, no falla, lo utilizas muchísimo, casi no se ensucia. em, es un objeto que no es invadente, ¿no? Ahora tiene muchas prestaciones, que si diferentes velocidades, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero este tan esencial, de verdad que ya hace más de 30 años que me acompaña y no falla, no falla. Me encanta el Mini Primer. Ah, después también tengo esta lámpara, que la tengo en el salón, y esta sí, me la compré cuando salió, supongo que también que está más que descatalogada, ¿no? Se inclina, en catalán quiere decir se inclina, le falta el apóstrofe, y es del Estudi Blanc, ¿no? Y me parece que ya no existe ni Estudio ni Metalarte, que era la empresa que la fabricaba. Es una lámpara que se inclina, ¿no? Se inclina hacia adelante y hacia atrás, y luego la pantalla también sube y baja, ¿no? O sea que te la puedes poner a tu medida. Es muy esencial, también es muy minimalista. Resulta que la pantalla era de plástico y con el calor de la bombilla, el plástico se resecó, se quemó. Bueno, la empresa ya no existía, no podía cambiarla y cogí el patrón de la pantalla, lo puse en plano. Fui a una tienda de pantallas y digo, mire, quiero esta pantalla en tela blanca. Y sí, le pusimos la pantalla en tela blanca y la lámpara continuó funcionando, ¿no? O sea que, y espero que funcione muchos años. Pero es una lámpara que me encanta y cumple su servicio de una manera discreta también, ¿no? Porque al final, por ejemplo, tengo un hervidor de Richard Sapper totalmente postmoderno, precioso, que lo tengo como objeto decorativo porque tiene una serie de inconvenientes de uso que casi no lo puedo usar, ¿no? Entonces, casi el hervidor de Richard Sapper tendría que ser el diseño que no tiene que ser. Ujú. Y, a ver, bueno, y también quería poner algo de indumentaria, ¿no? Porque el diseño de la indumentaria es muy importante. Y he puesto este zapato, es una colección de zapatos de la casa Arche. Cada año sacan una nueva edición en diferentes colores, en diferentes formas, pero es un zapato perforado, es un zapato de verano, am, que se abrocha con un cremallera detrás, es comodísimo, es decir, en un segundo te lo pones, ¿no? Es muy flexible, es como un guante y te lo puedes poner en verano y en otoño con un calcetín, ¿no? Y lo fabrican en colores muy divertidos, amarillo, azul, verde, violeta, y tiene este troquelado que está puesto así con, también es decorativo. Y me parece un zapato óptimo, óptimo. Yo hace años que los tengo, ¿no? Y no me canso. Me parece que voy a ir a Archie un día de estos a ver si me compro otra versión, pero encuentro que la idea del zapato ventilado y troquelado es una idea genial. Muy bien, pues para finalizar, te quería dejar un espacio libre para algo que se me haya olvidado o algo que quieras añadir o un mensaje que quieras transmitir a los Bueno, nuevos diseñadores. tú me Ujú, comentabas que recomendar algún libro. ujú, Bueno, yo tengo una biblioteca llena de libros de diseño, o sea, de todo, ujú. monografías, biografías, teoría, historiografía, tengo muchísimo, ¿no? Entonces, recomendar un libro, ¿cuál? ¿No? Hay libros que a mí me gustan mucho, pero a lo mejor según qué gente le encontrarían un tostón. Luego también tengo una cosa que me ha gustado siempre mucho, que son catálogos de exposiciones. Ahora con internet no hay ningún problema, hay una exposición fantástica en Nueva York y te compras el catálogo desde aquí, ¿no? Antes tenías que ir a ver la exposición
pero bueno, en Nueva York, en Londres, en París hacen exposiciones que son auténticos referentes y yo me compro el catálogo y los catálogos a mí me han ido muy bien para trabajar. Pero bueno, hay un librito que a mí me encanta, que a todos los que se inician en el campo del diseño, es El lenguaje de las cosas de Diane Suzuki. Es un libro que lo he leído varias veces. Ujú. Es un libro muy, muy fácil de entender, ¿no? Y creo que habla mucho de esto que decía yo, del significado de los objetos, ¿no? Y cómo los objetos están en nuestra vida cotidiana y no son tan inocentes como parecen, ¿no? Dan mucho significado, nos acompañan. Bueno, otra cosa otro objeto que tengo aquí a mi lado es una lámpara Flexo, me ha acompañado toda mi vida, porque me la compré cuando estudiaba diseño y es una copia mal hecha. Ujú. Una copia mal hecha del Flexo danés, ¿no? Pero bueno, llevo 50 años con esta lámpara. Mm. ¿Te gustaría añadir algo que no haya aparecido en la entrevista? A ver, yo creo que el diseño es un humanismo, es una forma de humanismo, es decir, am, el diseño, y por eso, a los que practicamos el diseño o estudiamos sobre diseño o reflexionamos sobre diseño, nos gusta tanto, ¿no? Entonces, yo creo que es un humanismo porque ha venido para hacernos la vida mejor, para hacernos una vida más práctica, más moderna y más bonita, ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que en este sentido es un humanismo. Y yo le pediría a los diseñadores actuales que tengan principios éticos. Es decir, que piensen que están trabajando para el bien común y no solamente para el mercado.